Bienvenidos a la edición número 25 de RUWACH Dynamite, la imagen del país. Acompáñenos a ver los titulares. Se realiza desfile hípico en el municipio de La Esperanza. Iglesia La Ermita cerca de cumplir los 500 años. Conozcamos a Cecilia García, comunicadora social. En nuestro editorial, Turismo y Cuidado de la Ciudad de Quetzaltenango. Estos fueron los titulares. En el municipio de La Esperanza se realizó el desfile hípico en honor al Niño de la Cruz. Veamos la nota. Como parte de la actividad de feria patronal en honor al Santo Niño de la Cruz, por primera vez en el municipio se llevó a cabo un desfile hípico. El recorrido de caballos transitó por diferentes calles y avenidas del municipio. En el evento participaron jinetes de Almolonga, Sibilia, San Carlos Hija y el Club Hípico de Salcajá. Los caballos fueron trasladados en camiones hacia el punto de partida. Al bajar fueron peinados y preparados para participar en el recorrido hípico. La mayoría de caballos eran de raza española, algunos llevaban trenzas en sus cabellos y listones en las patas. Para el noticiero RUWACH Dynamite, Sandri García. En el municipio de Salcajá, la iglesia La Ermita está festejando sus 500 años de fundación. Veamos más de la nota. Hace 492 años se celebró la primer misa en la Ermita de la Concepción o Conquistadora, que fue edificada en 1524. A nivel centroamericano, esta es la primera iglesia católica. Encarnación Solórzano Rodas, encargado del Museo de la Ermita. Según los historiadores españoles y algunos quichés, la primera misa se celebró aquí en la ermita, no en la ermita precisamente, sino aquí bajo una enramada, dice, el 12 de mayo de 1524. Este templo es conocido como la Ermita la Conquistadora porque cuando los conquistadores españoles, entre ellos Pedro de Alvarado, llegaron al municipio, al frente traían un tríptico, que es una pintura o grabado. Esta traía la imagen de la Inmaculada Virgen de Concepción, pues tenían la orden de evangelizar al pueblo. El 12 de mayo de 1524 se ofició la primer misa. En la actualidad se realizan todos los sábados a partir de las 6 de la mañana. Por los daños que ha tenido en su infraestructura, esta ha sido retocada por personal del Instituto de Antropología e Historia. En cuanto a las imágenes que se ubican en el interior, se encuentra la Virgen de Concepción, patrona del municipio. El patrono es San Luis, rey de Francia. En el Museo de la Ermita también se exhiben piezas de cerámica y pinturas de artistas del municipio. Un detalle importante es que afuera del templo se ubica una cruz. Historiadores comentan que antes esta era de madera y fue colocada por los españoles como una señal de que habían permanecido en el lugar. Para que ésta no se deteriorara, fue edificada de cemento. A principios de mayo es adornada con flores para conmemorar el Día de las Cruces. En 2008, la iglesia fue declarada como una de las 7 maravillas de Guatemala. Reportó para Noticieros RUWACH Dynamite, Leslie de León. Acompáñenos a conocer a Cecilia García, quien nos contará cómo ha sido su trayectoria como comunicadora social. Hola, soy Cecilia García y tengo 26 años.
Yo cerré cursos en el 2012 y me gradué de la licenciatura en el 2014. Bueno, para mí la comunicación realmente no es un trabajo, la comunicación es la vida misma. Es un acto natural totalmente y al final quien logra entender los procesos comunicativos es quien puede hacer magia para un montón de cosas. Creo que una de las cosas más difíciles fue haber dejado a mis compañeros. Nosotros habíamos logrado tener un grupo bastante bien integrado porque resultamos ser un grupo muy homogéneo, nos amalgamamos muy bien y llegamos a tener una conexión bastante fuerte. Todos nos dedicábamos a un área específica de la comunicación, entonces a la hora de hacer muchos proyectos que tuvimos, y eran proyectos bastante grandes, tuvimos un buen equipo, cada quien aportó lo que sabía y bueno, ya a la hora de dejar la universidad pues fue un poco complicado no contar con ellos tan fácil como lo hacíamos antes, ¿verdad? Claro, todavía nos seguíamos llamando, nos seguimos buscando, nos seguimos ayudando entre todos, pero ya es un poquito difícil y es un poquito la distancia también que se ha puesto entre nosotros, pero tratamos siempre la manera de buscarnos y de tener ayuda siempre. Bueno, yo empecé cuando tenía 15 años, empecé haciendo radio, hice mis prácticas de bachillerato en el siglo 104 en una radio y después de eso, a los 17 y medio más o menos, empecé a trabajar para un periódico local, el periódico El Quetzalteco, abriendo precisamente la ruta de municipios. Empecé a viajar sola porque no lo hacía, de hecho era menor de edad, entonces abrí tanto el área de municipios como, bueno, una nueva experiencia para mi vida, ¿verdad? De empezar a hacer algo de adultos, empezar a tener nuevas aventuras y a tener más experiencia en lo laboral principalmente, y después de eso pues me dediqué ya a un montón de cosas más dentro de toda el área, no solo en periodismo, sino en lo corporativo, en radio, haciendo comunicación estratégica también, y ahora pues ya es un poco diferente lo que hago, pero siempre dentro del campo de comunicación. Actualmente soy coordinadora, organizadora de un congreso del Colegio de Ciencias Económicas, un congreso a nivel nacional e internacional, que de hecho se va a hacer acá en Quetzaltenango en agosto. A mí me toca pues toda la parte organizativa, desde lo operativo, lo académico, lo logístico, pero todo esto también implica la parte de estrategias de comunicación interna, tanto como externas, y también en manejo de medios. Y bueno, también sigo dando algunas asesorías y colaboraciones con algunas empresas publicitarias en cuestiones de redacción, y también, bueno, haciendo un poco de radio, pero en estudio serían voces institucionales o voces comerciales que de vez en cuando solicitan. El haber trabajado en comunicación, el estar trabajando en comunicación y en todo lo que hice anteriormente me abrió la puerta para poder ir a trabajar a México, a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, en un canal de televisión, y posterior a ello pues ya regresar con un proyecto propio, una revista de turismo, que bueno, ya es hora de reformularlo, de poder retomarlo, pero el haber estudiado comunicación y el hacer lo que hago me dio esas dos oportunidades, ¿verdad? Irme del país un tiempo y regresar con un proyecto que quiero retomar. Lo más difícil de la comunicación es un poquito la competencia, pero ahí es donde uno tiene que demostrar la excelencia y que uno es el mejor en el área o en todo lo que pueda. Luego me he dado cuenta también que es bien importante que el comunicador lea. Leer no solo libros, sino en leer cursos, en estar pendiente de las noticias, todo esto para formar un criterio. Y es muy difícil que pueda tomar decisiones acertadas si no tiene dentro de sí un criterio bien formado por medio de la lectura. Bueno, a quienes están estudiando creo que lo mejor que pueden hacer, si no lo hacen ya, a partir de ahorita, lo más importante es leer, leer y leer, que se deben preparar y que no deben cerrarse solo a un área de comunicación. La comunicación es tan bonita porque es muy integral. Un comunicador integral es magnífico y lo pagan muy bien. Si ustedes se preguntan si hay espacio en el campo laboral, hay, pero a comunicadores funcionales. Es mucho más rico tener a un periodista que pueda hacer varias cosas a la vez, porque puede exigir más y se le puede exigir más. Y luego la creatividad. No se desanimen si no encuentran trabajo, si llegan a pedir
si llevan su papelería a muchos lugares y no los llaman, si no pasa, recurren a la creatividad. ¿Qué puedo hacer yo por mí? ¿Cómo puedo yo beneficiarme y hacer de la comunicación algo lucrativo, que al final es lo que todos buscamos? ¿O cómo puedo yo ayudar a mis compañeros a que ellos también tengan trabajo o podemos hacer algo en conjunto? Ahí es donde va a recaer realmente la pericia de un comunicador. Y puede ser más especializado y puede también dar un poquito más de aporte a su trabajo. Y a quienes están por empezar la carrera o están todavía dudando de estudiar una comunicación, créanme que es una de las experiencias más grandes que van a tener, porque la comunicación, como les decía en un principio, no es un trabajo. La comunicación es vida, es lo que nosotros llevamos dentro. Un comunicador es un comunicador y jamás lo va a dejar de ser. Si ustedes son comunicadores y se convierten en comunicadores, van a tener herramientas bien grandes para hacer muchas cosas en su vida. El ser comunicadores les va a dar la base para poder hacer otras cosas más grandes. Creo que la carrera al final es algo bien integral y bien sustancial para la vida, pero va mucho más allá, muchísimo más allá. No se imaginan cuántas cosas puede hacer uno dentro de la comunicación, y cuando uno menos lo está pensando, ya está uno desarrollando estrategias de comunicación, pero eso se va a lograr solo por medio de la preparación. Desde ese pequeño punto uno se da cuenta que todo lo que ha hecho durante la universidad sirve, y sirve bastante, y cada uno de esos cursos que de repente uno decía, ¿para qué ya nomás? Eso es lo que forma un comunicador y eso es lo que lo hace integral. Quetzaltenango es la segunda ciudad más importante de Guatemala. Es conocida como cuna de la cultura por sus tradiciones, costumbres, gastronomía y, por supuesto, su gente. La ciudad cuenta con varios edificios históricos. Entre ellos podemos mencionar el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, el Teatro Municipal y, por supuesto, donde actualmente funciona Gobernación. También podemos mencionar sus sitios turísticos, como Fuentes Georginas en el municipio de Sunil, los baños de agua azufrada en Almolonga, el sitio arqueológico Jolom-Nog en el municipio de Cantel y la laguna de Chicabal, que es el cráter de un volcán en el municipio de San Martín Zacatepeque. Además, Quetzaltenango es una de las ciudades más buscadas por los turistas extranjeros para aprender el idioma español, y por los turistas nacionales por sus servicios. A pesar del potencial turístico que tiene la ciudad de Quetzaltenango, los ciudadanos ni las autoridades municipales se han preocupado por preservar los edificios históricos ni tampoco los lugares turísticos. Por eso, para las autoridades la recomendación es crear una política pública de cultura. A los ciudadanos les hacemos el llamado para que acaten los reglamentos que nos ayuden a mantener nuestros sitios turísticos, también nuestro centro histórico y, por supuesto, nuestra cultura. Y esto fue el noticiero Ruwach Dinamit, la imagen del país. Gracias por acompañarnos en esta edición. Mi nombre es Yajaira Velázquez.